En el siguiente video abordaremos cómo funciona el cerebro en base a la teoría de Alexander Luria, destacando las 3 unidades funcionales del cerebro. Conoceremos un poco más de quién es Alexander Luria Romanovich. Es un doctor en pedagogía y en ciencias médicas que obtuvo sus grados en 1937 y en 1943. Fue fundador de la Asociación Psicoanalítica de Kazán y también trabajó junto con Vygotsky en el Instituto de Psicología de Moscú. Él fue parte fundamental de la Escuela Sociocultural Soviética, donde se rigieron bajo el principio de que el desarrollo del cerebro debería ser social, histórico e instrumental. Mediante sus libros Afasia y Cerebro en Acción, funda la neuropsicología y también nos hace la exposición de las 3 unidades funcionales que vamos a destacar más adelante. Pero también nace una necesidad de una teoría dinámica. ¿Por qué? Porque necesitamos una teoría más flexible que dé espacio a la posibilidad de la maduración de las funciones psicológicas para que se conciba los centros cerebrales de una manera dinámica e integradora, no de una manera estática. También Vygotsky nos hace 3 apartados respecto al cerebro, que son las relaciones interfuncionales, la formación de sistemas dinámicos y complejos y el reflejo de la conciencia. Debido a que Vygotsky muere a temprana edad, sería Luria quien llevaría adelante las ideas de Vygotsky, mediante la fundación de un nuevo campo de estudio, la cual le llama la neuropsicología, donde Luria define la neuropsicología como la nueva rama del conocimiento científico, la cual tiene como objetivo estudiar todos los mecanismos cerebrales de las diversas formas y actividades psíquicas, las cuales regulan de sus alteraciones, especialmente en los pacientes con lesiones locales del cerebro. Pase la siguiente, compañero. La unidad 1, que es la primera unidad de Luria, esta es la que regula el tono y la vigilia. Tiene como base neuronal la formación reticular, que es una estructura nerviosa que fue descubierta en 1949, la cual esta se encuentra localizada en el tronco encefálico y conjuga las vías del sistema reticular ascendente y del sistema reticular descendente, la cual del sistema reticular ascendente son fibras que suben para terminar una estructura nerviosa que es superior, las cuales como el tálamo, el núcleo caudado y el archicórtex, que son las estructuras del neocórtex, el cual el sistema reticular ascendente tendrá como función producir y mantener y regular el tono de la actividad cortical del cerebro. Y el tono reticular descendente, este es el que corre con la dirección contraria al sistema reticular ascendente, que comienza en estructuras nerviosas superiores y corre hacia estructuras inferiores en el mesencéfalo, el hipotálamo y el tallo cerebral. Por medio de estas vías, la red de neuronas que conformarán toda la reticular, que mantiene una conexión en las zonas corticales y subcorticales que están en el sistema nervioso. Pase a la siguiente, por favor, compañero. En la información reticular, esta nos permite observar que el cerebro mantenga sus niveles óptimos y funcionamientos a través de sus secciones activadoras y sus secciones inhibidoras. Estas 2 secciones constituyen un sistema funcional
que regula el tono cortical, es decir, que controla el paso del estado de su sueño al de vigilia y viceversa. La importancia de esta primera unidad funcional radica en el hecho de que favorece la activación y orientación de la atención mediante la focalización de la conciencia. Sin su intervención, el procesamiento de la información y la activación de los mecanismos cerebrales que regulan el aprendizaje sería imposible, ya que no es posible aprender si primero no se pone atención en el objeto del aprendizaje. Pase a la siguiente, compañera. Muy bien. Para seguir hablando respecto a esta temática tan importante, podemos decir que Luria en 1988 distingue 3 funciones o fuentes principales de activación. ¿Cuáles serían estas? Pues en primer lugar están los procesos metabólicos internos que tienen un carácter innato e instintivo. ¿Qué podemos decir o cuáles son? Estas serían la conducta sexual y la conducta alimentaria. Otra fuente de activación está relacionada con los estímulos del mundo exterior, que actúan como un reflejo de orientación ante los fenómenos circunstantes. Y la tercera fuente de activación es la conducta programada que se ejecuta para la consecución de metas, con la íntima participación del lenguaje. La siguiente, compañera. Muy bien, cuando hablamos de la segunda unidad de Luria, para ser un poco más específicos y más explícitos, podemos decir que esta recibe, almacena, analiza la información. Entonces, para esa segunda unidad funcional que planteó Luria, podemos hablar respecto a que la unidad que recibe, analiza y almacena la información está constituida por las estructuras corticales de los lóbulos occipitales, parietales y temporales de los hemisferios cerebrales. La organización jerárquica de sus estructuras, la alta especificidad, modal de las neuronas que la componen y la lateración progresiva de las funciones. La segunda unidad funcional abarca áreas de la corteza que recepciona, codifica y almacena la información, para lo cual engranan diversas estructuras que se hallan subdivididas en áreas primarias o de proyección, donde la información es recibida o adaptada. También podemos decir que las áreas secundarias o de asociación son donde la información es sintetizada, y áreas terciarias o de superposición, donde la información es recibida y compartida. Siguiente, compañero. Siguiente. Bueno, continuando con lo que hablaba mi compañera, vamos a hablar sobre las áreas primarias. Esta está compuesta por neuronas de la cuarta capa de la corteza cerebral, las cuales están diseñadas para recibir los estímulos de los sentidos. Cada sentido envía estímulos que son transformados en impulsos nerviosos hacia el cerebro, de modo que la información visual llega a los lóbulos occipitales, la información auditiva es captada por los lóbulos temporales y la información sensorial del cuerpo es recibida por los lóbulos parietales. En el caso del gusto y el olfato, se encarga el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. En la imagen podemos ver la corteza sensorial primaria, que es el área del lóbulo parietal que se relaciona con la percepción de las sensaciones. Esto quiere decir como el movimiento, el dolor, la presión, etc. Luego tenemos la corteza de asociación, que son las zonas más extensas de la corteza cerebral, ya que integran la activación de las áreas primarias y las relacionan con las áreas motoras del córtex. Luego podemos ver la corteza motora primaria, que eso se encarga de producir los movimientos simples de las partes individuales del cuerpo. Es decir, que la primera percibe los movimientos, la segunda se encarga de integrarlos y asociarlos, y ya la tercera se encarga de producir las respuestas.
Siguiente lámina, compañera. A excepción del olfato, las áreas de proyección reciben los estímulos cuando penetran en cada uno de estos lóbulos tras su paso por el tálamo óptico. Luego, la información se codifica en las síntesis aferentes, que incluye las áreas secundarias. Las neuronas de las capas segunda y tercera de la corteza cerebral constituyen las áreas secundarias. Debido a la incapacidad de la corteza asociativa para mantener una especificidad modal para cada tipo de información sensorial, a diferencia de las áreas primarias, durante mucho tiempo se creyó que estas regiones eran también conocidas como zonas de asociación, eran zonas silenciosas o mudas. Establece las especificidades de sus características funcionales. Las áreas de asociación, sin embargo, juegan un papel multimodal significativo en el aprendizaje como se ha sabido durante las últimas décadas. Siguiente, compañero. Bueno, continuando con las unidades funcionales de Luria, ya escuchamos la primera y la segunda y voy a hablar un poco sobre la tercera unidad funcional de Luria. La tercera unidad, pues, es la más compleja de todas y de central interés, ya que en el presente trabajo explicaremos que esta se encarga de programar, ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental consciente del individuo. Ahí podemos ver tres imágenes, que una significa, la primera es verificar, donde hay un como relojito que está como midiendo como la temperatura. Luego tenemos la otra de ejecutar, que es un calendario, y la otra es de verificar, que es un muñequito que está como verificando, visualizando algo, ¿verdad? Entonces, en esta última unidad se relaciona con las estructuras corticales anteriores más desarrolladas y de mayor complejidad en el sistema nervioso humano, conocidas también como lóbulos frontales y principalmente los lóbulos prefrontales, dorsolaterales y orbitales y mediales. En una de las obras más extraordinarias de Luria, comenta del cerebro en acción. Se describe también la teoría de organización cerebral, que explica el trabajo del cerebro basado en las tres unidades, siendo la tercera de ellas que permite al ser humano realizar habilidades como las siguientes. Por ejemplo, generar movimientos intencionados mediante la formación de programas y planes motores. Otra también es la formulación de intenciones, programación, ejecución, monitorización y verificación de las formas más complejas de la conducta humana. También tenemos capacidad de inhibición ante respuestas automáticas del cuerpo o impulsivas. La regulación consciente de la formación reticular ascendente y descendente, por ende, de la regulación del tono y vigilia necesarios para realizar exitosamente una tarea. También la capacidad para modificar el estado de actividad en base a las intenciones y planes del individuo, formulado en base al lenguaje. Y así podemos comentar muchas más acciones en donde esa tercera unidad funcional de Luria tiene bastante protagonismo. También podemos comentar, ahí también hay otras acciones como plantear, contrastar, verificar hipótesis, tomar decisiones y solución de problemas, ya que esta área es donde ya se ejecuta la acción, ya pasó por la primera área, la segunda, y ya en esta área es como el área decisiva donde el ser humano pues ya actúa. También podemos hablar sobre los aportes que realmente la teoría de Luria ha dominado el desarrollo de test neuropsicológicos desde Oriente. Por ejemplo, existen las siguientes pruebas neuropsicológicas: la batería psicológica de Luria, batería para valorar las afasias, batería neuropsicológica para niños,
Luria, diagnóstico neuropsicológico en adultos. También hay otra batería neuropsicológica Luria en Nebraska. Entre otras pruebas que mediante la valorización de tareas experimentales o de lápiz y papel permiten al clínico valorar el funcionamiento del estado cerebral de las personas. También podemos comentar que entre otros aspectos los cuales se realiza un aporte novedoso en la línea de investigación de la teoría de Luria, ya que las propuestas de instrumentos basados en habilidades funcionales y neuropsicológicas permiten el estudio y aplicación en contextos no patológicos, pero con grave interés para la aplicación explicativa en la teoría neuropsicología, como por ejemplo, en el desempeño académico, en el contexto laboral, familiar de pareja y otros ambientes que se podrían beneficiar de los aportes de la teoría de Luria mediante la aplicación de un instrumento ecológico que permita valorar la teoría. Yo les hablaré de la corteza prefrontal. Es una parte de la corteza cerebral perteneciente al lóbulo frontal. Se encuentra situada en la parte del cerebro más cercana al rostro. Dado que los lóbulos prefrontales tienen conexiones con el sistema límbico, también intervienen en la regulación de la respuesta emocional, la motivación y conducta social. Luria fue el primer autor en señalar que la región terciaria de los lóbulos frontales actúa como una superestructura sobre todas las demás partes de la corteza cerebral, llevando a cabo una función de regulación de la conducta más general y especializada que la que se lleva a cabo en las áreas de absorción posteriores. Así, los lóbulos frontales no solo desempeñan una función de síntesis de los estímulos externos, sino que también se ocupan de la preparación para la acción, la formación de planes, de conducta, de hacer posible que la acción se lleve a cabo y de verificar si ésta ha tomado el curso adecuado. Los lóbulos frontales no solo son la región más grande, sino también la más compleja de todo el cerebro y con toda seguridad es la zona más desconocida. Durante mucho tiempo se le consideró como un área silenciosa, dado que no recibe información directamente del exterior como si lo hacen las zonas posteriores. La siguiente, compañera. Memoria semántica, instrumental y operacional a corto plazo. La memoria semántica hace posible que entendamos el entorno en el que nos encontramos. Gracias a la memoria semántica, atribuimos un significado a los objetos de la experiencia y su lugar en el ámbito de las funciones cognitivas. Es de suma importancia si se tiene en cuenta que está implicada en operaciones como la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de las cosas que nos rodean. La memoria instrumental hace referencia al almacenamiento de información procedimental, es decir, de forma consciente. Cuando nuestro cerebro aprende a hacer algo de forma automática es porque lo necesario para realizar esta acción está bien anclada en nuestra memoria. Es por esta razón que las cosas más rutinarias como ir a caminar, conducir, ir en bicicleta o tocar algún instrumento, a pesar que en el fondo sean muy complejas, se convierten en algo automático que jamás se olvida. La siguiente, por favor. La memoria operacional nos permite el almacenamiento y manipulación temporal de la información para la realización de las tareas cognitivas. La memoria operacional pues se refiere a la capacidad que nos permite mantener en la mente los elementos que necesitamos para realizar una tarea mientras la estamos ejecutando. Gracias a esta memoria podemos integrar dos o más cosas que ha tenido lugar en
en estrecha proximidad temporal, como por ejemplo recordar y responder a los datos que se han dicho en una conversación o asociar un conocimiento nuevo con conocimientos que ya conocíamos y que nos permite aprender. La memoria episódica está vinculada a recordar sucesos importantes de nuestra vida. Esa representa un tipo de memoria que sucede sin que tengamos la sensación de estar haciendo un trabajo de almacenamiento de información. Es bien sabido que las emociones fuertes, sean tanto positivas o negativas, activan los procesos neurológicos que culminan con el almacenamiento de ese recuerdo en la memoria. Hasta acá nuestra participación.